muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos y muchas gracias por acogerse a este conversatorio al que les hemos querido invitar. Están viendo ustedes los atributos de Seguros Confianza, con los cuales seguramente ya estarán familiarizados. Como los he mostrado en mi pantalla anterior, mientras ustedes nos esperaban, no quiero entrar en mucho detalle sobre esto. Somos una empresa con 30 millones de capacidad en reaseguro automático, certificado de calidad ISO, 30 años en el mercado y sobre todo, bueno, aquí falta resaltar que somos una empresa que está muy enfocada en la innovación y en la digitalización. Estamos convencidos que hacia allá va el futuro y ya estamos de verdad demostrando toda esta innovación en nuestro día a día. Soy Cristina Contreras, soy la gerente técnico y de reaseguros de Seguros Confianza, o sea que soy quien se encarga de estos contratos y de todos nuestros reaseguradores a los quienes enviamos un saludo. Hace poco tuvimos renovación de reaseguros y fue exitosa, entonces les agradecemos a todos quienes están aquí. Quisiera empezar a comentar sobre mis compañeros que nos acompañan. En primer lugar, pues es siempre un honor tener con nosotros a Gabriel Mármol Blum, quien es nuestro procurador. Le agradecemos muchísimo haber aceptado la invitación. También tenemos a María Gracia Semilia, que es también de nuestro departamento legal. Y también tenemos a Shirley Hidalgo, quien es suscriptora de fianzas desde hace 22 años. Les voy a contar un poquito qué hace Seguros Confianza por sus clientes para que entiendan cómo es el contexto, de dónde surge esta propuesta de hacer un conversatorio. Pues principalmente lo que hacemos en Seguros Confianza es prestar un respaldo a nuestros clientes. Con ese respaldo, nuestros clientes son más confiables y resultan siendo mejor calificados para ser contratados por una entidad para que les preste servicios o para que desempeñe obras. Entonces, en contratos públicos siempre es así. Nosotros emitimos una garantía en respaldo de nuestros clientes, o sea, una garantía en respaldo de que van a cumplir sus obligaciones a las cuales están accediendo ante esa entidad contratante, y en eso consiste el respaldo que le damos a nuestros clientes. Entonces, como comprenderán, nosotros al ser un garante líder en el mercado ecuatoriano, pues hemos estado garantizando contratos en el día a día, hemos leído bastantes contratos y de ahí sale esta propuesta de tal vez hacer un ABC de algunos básicos que nuestro público pueda tener para adquirir unas bases para empezar a celebrar contratos. Nuestro interés ha sido llegar a pequeños y medianos empresarios. Y bueno, con esta introducción quería primero que todo agradecer al doctor Mármol por aceptar la invitación. También, obviamente, advertir que no es nuestro objetivo hacer un reduccionismo de toda la complejidad que implica el ámbito de los contratos, que es bastante amplio. Usted, doctor, que es catedrático y se dedica a esto hace tantísimos años, pues nos podría dar de verdad una charla que podría superar con mucho nuestro objetivo, digamos, de tiempo, el espacio que tenemos. Pero le agradezco mucho y si nos pudiera introducir un poco al mundo de lo básico, ¿no? Empecemos por lo básico de qué es un contrato. Sí, muchas gracias Cristina, María Gracia, Shirley y público que nos acompaña vía online. Realmente, efectivamente, el tema contractual obedece a una teoría general del contrato que ocupa por lo menos algunas bibliotecas. Nosotros los abogados, nuestra formación académica en la universidad, generalmente pues nos dan esta materia en algunos años y creo que en la práctica nunca se va a terminar de aprender. Realmente pues hablar de un contrato es hablar de un acuerdo de voluntades en que una parte se obliga a favor de la otra a dar, hacer o no hacer una cosa. Estas definiciones muy elementales
están recogidas obviamente en el Código Civil ecuatoriano y que realmente son la guía de nuestra legislación. No hay que restarle importancia porque la historia de nuestro código está influenciada por el Código Napoleónico, por todo ese acervo cultural, histórico y brillante del pueblo romano que influyó en Occidente a través de sus distintas instituciones que han pasado a lo largo de cientos de años y duran hasta ahora. Entonces, sencillamente repetir, estamos haciendo una exposición muy general de lo que dice el Código Civil para que los oyentes tengan unas nociones generales sobre el tema contractual, que al fin y al cabo es la materia principal a la que se dedica Confianza, que es garantizar contratos, sean públicos o privados. Bueno, siguiendo con el tema de contractual, este acuerdo de voluntades genera prestaciones. Estas prestaciones pueden consistir en dar, hacer o no hacer algo. Generalmente el tema de contratos públicos de obra o privados que se garantizan están vinculados con las obligaciones de hacer. Esto no quiere decir que un contrato exclusivamente tenga obligaciones de dar, hacer o no hacer. Muchas veces los contratos tienen multiplicidad de obligaciones que pueden ser mixtas, de tal suerte que simplemente para temas ilustrativos me referiré en ese sentido. Ahora, ¿qué tipos de contratos hay? La doctrina, nuestra legislación, para clasificar y dar una noción de la naturaleza de los efectos contractuales, los ha clasificado, los divide, por ejemplo, en contratos unilaterales versus contratos bilaterales, en relación a las partes que intervienen y a las prestaciones que se generan. Si es una parte únicamente la que genera obligaciones o la contra la que se generan las obligaciones, o son ambas partes que mutuamente están obligadas a darse, a cumplir obligaciones mutuas, a darse contraprestaciones. Otra clasificación que tiene nuestra legislación es dividir los contratos en gratuitos y onerosos, según el grado de afectación económica para una parte o para ambas partes. Y dentro de esa clasificación tiene una subespecie que es clasificar el contrato conmutativo, cuando esas prestaciones de una parte equivalen a la prestación de la otra. Por ejemplo, en la compraventa, una prestación se obliga al vendedor a entregar la cosa y el comprador a pagar un precio. Frente a los contratos aleatorios en que ese sentido de equivalencia no depende tanto de la contraprestación equivalente, sino está sometido a un alea. Típico ejemplo, el contrato de juego de la apuesta, que se regula en el Código Civil, que depende del alea, de algún acontecimiento externo a la voluntad de las partes para que se generen obligaciones. Y en este orden, quiero comentar, porque en la materia que nos dedicamos nosotros, si bien cierto es de fianzas, está sometida a la legislación del contrato de seguro aquí en el Ecuador. El contrato de seguro es considerado por gran parte de la doctrina clásica como un contrato aleatorio. ¿Por qué razón? Porque las prestaciones a las que se obliga el asegurador dependen de un acontecimiento externo, de un hecho de la naturaleza o un acto humano imprevisible que pueden causar o dar origen al siniestro, es decir, al alea. Entonces, las clasificaciones clásicas, digamos así, del contrato de seguro lo consideraban al contrato como aleatorio. Sin embargo, hoy por hoy, y diría de algunos años para atrás, con la expansión de la industria aseguradora, el tema no es enfocado exclusivamente al contrato como tal, sino a la actividad aseguradora, a la industria aseguradora, donde los riesgos son analizados por verdaderos expertos. Aquí tenemos a Cristina, una verdadera experta en fianza, con una trayectoria internacional, y Shirley igualmente, que son técnicas en la materia que analizan los riesgos. Entonces, para los modernos doctrinarios, el análisis del riesgo ya no es visto tanto como un alea. Siempre va a haber el elemento
alia, pero no en la magnitud que era considerada antiguamente. ¿Por qué razón? Porque se estudia profesionalmente el impacto de los riesgos a través del tiempo. En consecuencia, se considera en gran parte una moderna de seguros que el contrato es conmutativo más que aleatorio. Otra clasificación que podemos aquí comentar es que si el contrato es principal o accesorio. Típica clasificación que depende el grado o de calificar propiamente si es principal o accesorio en relación a si las obligaciones que el contrato crea subsisten por sí mismas, o que si ese contrato depende de la existencia de otro. Típico ejemplo es la hipoteca, la prenda o el caso de la fianza. La fianza es un contrato accesorio que depende de la existencia de una obligación principal. Mientras que otros contratos no necesitan depender de otras obligaciones, sino que de las que se generan por sí mismas. A eso lo he llamado pues la doctrina como contratos principales. En otro orden, hay la gran clasificación también entre consensual, real o solemne, que no es otra cosa que consensual, que el contrato se genera por simple acuerdo de las partes. No se necesita mayor solemnidad ni formalismo que el simple acuerdo de las partes. Muy bien. Recuerdo que hace muchos años, en la época de nuestros padres, decían que no era necesario firmar un contrato, que bastaba la palabra de los contratantes para hacer honor al mismo. Pero bueno, las realidades son distintas y en ese orden tenemos que también el contrato, o esa clasificación de contratos, nos dicen que también pueden ser solemnes. Solemnes porque depende de ciertos formalismos para que tenga vida jurídica. Típico ejemplo, las compraventas de inmuebles, que es necesario hacerlas por escritura pública porque así lo determina la ley, o los requisitos que determina la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para que los contratos de obra pública o de suministros tengan valor, es decir, tienen que someterse a estas solemnidades, por eso se llaman contratos solemnes. Contratos reales, pues, son aquellos que tienen que ver con la entrega de una cosa, que no solo existen las prestaciones personales, sino que se tiene que dar una cosa. El típico ejemplo, el arrendamiento, donde existen obligaciones personales, pero evidentemente tiene el arrendador que poner a la cosa, en este caso el bien inmueble, al servicio del inquilino, y así por el estilo. Pasando estas clasificaciones, obviamente doctrinales, vuelvo y repito, son las nociones que tratamos de conversar aquí, ¿cuáles son los elementos esenciales del contrato? Los elementos esenciales se dice primero la capacidad, y es obvio quien no es capaz no puede contratar. Entre eso, esta capacidad ha sido dividida entre capacidad de goce, que todos la tenemos, y la capacidad de ejercicio de aquellas personas que no necesitan de otro para ejercer sus derechos. En el caso de las personas jurídicas, son entes ficticios, creados por el derecho, que necesitan la representación de una persona natural que actúe por ellos. Evidentemente es un ente ficticio, es una ficción del derecho. En todo caso, estas personas intervienen a través de representantes legales o de mandatarios que se constituyen pues, de acuerdo al estatuto de la persona jurídica. Por eso, para contratar, si es una persona jurídica, necesita esa persona que lo hace en representación tener las plenas facultades para hacerlo. Dentro de los requisitos también o elementos esenciales del contrato podemos hablar del consentimiento. Que ese consentimiento, esa expresión que tiene la persona al contratar, esté libre de vicios, que no contraten debido a errores o debido a la influencia de una fuerza, o peor aún, del dolo que los obligue a contratar en contra de su consentimiento. Eso lo prevé la ley de nulidad absoluta. Quien contrata de esa forma influenciado por elementos como el error, la fuerza o el dolo. El objeto lícito.
La doctrina civilista considera que realmente el objeto es la prestación, pero nosotros lo vinculamos con el objeto de la contratación. El objeto de la contratación básicamente consiste, por ejemplo, para ser muy sencillo, en la compraventa. ¿Cuál es el objeto? La entrega del bien inmueble que consiste en tales dinderos, tales dimensiones, y ese es el objeto de la venta. Ese objeto o esas prestaciones que está obligado a hacerse las partes contratantes tienen que ser lícitos, no se puede contratar sobre temas ilícitos o prohibidos por la ley o actividades sancionadas por la ley, o objetos que están fuera del comercio. El otro elemento de la causa lícita es más o menos considerada como el motivo. ¿Cuál es el motivo o la circunstancia que obliga a las partes a contratar? Ese motivo también tiene que ser lícito. Esas motivaciones que se originen en la contratación tienen que obedecer a fines y permitidos por el derecho. Correcto, muy bien. Y le agradecemos, doctor, muchas gracias, ¿no? Porque prácticamente estos elementos los vamos a ver a lo largo de todo lo que nos falta, porque, bueno, aquí está un intento de representación de las partes, ¿no? Entonces, prácticamente entre contratista y contratante está lo que usted nos menciona, doctor, que es este consentimiento, ¿no? Las partes consienten en aquello que han venido acordando y pues para eso tienen que ser partes que estén capaces de poder firmar ese contrato, ¿verdad? Que puedan comprometerse ya sea a sí mismas o a esa persona jurídica a la que representan, que tienen la posibilidad de vincularlos a esas obligaciones, ¿verdad? Decían que el contrato es como el novio y la novia. El novio, al proponerle matrimonio a la novia, tiene que hacerlo libre de vicios y con todo el corazón y con todo el consentimiento posible. Y la novia exactamente. De eso precisamente se trata, ¿no? Y muchas gracias por traerlo a términos. No estamos, queremos bajar esto y llegar a público no abogados, que me olvidé advertir antes. Por favor, las preguntas las pueden hacer en cualquier momento a través de chat. Vamos a hacer un bloque de respuestas al final, pero por si acaso surge alguna pregunta que podamos vincular antes, vamos a estar atentos, pero en general va a haber un bloque de preguntas y respuestas al final. Y bueno, sobre las partes que intervienen dentro del contrato, no sé, Shirley o María Gracia, si quisieran hacer alguna anotación. Claro, Cristina, como bien decía el doctor, es muy importante, en este caso las partes del contrato, en nuestra regularidad, está contratante y contratista. Deben tener capacidad legal, que es la capacidad o que consiste en poder obligarse por sí mismos sin el ministerio o mandato de otra. ¿Eso qué quiere decir? Si es que comparece una persona jurídica, que el nombramiento o el representante legal, la persona, esté debidamente autorizada para hacerlo. ¿Qué se recomienda verificar? Que el nombramiento esté vigente, que tenga las atribuciones necesarias, revisar en el estatuto social sus limitaciones por si acaso no pueda justamente suscribir ese contrato. Lo mismo pasa en el caso de si tuvieran un apoderado, que el poder tenga todas las facultades que corresponden para poder obligar, o bien sea en una persona natural, yo también puedo otorgar un poder a favor de un tercero que me represente suscribiendo un contrato. Entonces es muy importante pues revisar que esos documentos estén vigentes y consten cada uno pues las atribuciones que tengan que ejercer. Muy bien, y prácticamente hay que leerse, ¿no? El poder. O sea, Sí. Alguien ha nombrado a otro alguien para que le represente, pues habrá que ver el alcance que tiene ese poder. A lo mejor es para un negocio puntual y no para el que estamos celebrando. Podría pasar, digo, eventualmente. Tal vez, Shirley, algo que notar o el propio doctor. Con respecto al poder, también podemos acotar que generalmente los poderes pueden ser muy amplios y también específicos, ¿no? En el caso de confianza, nosotros siempre, como es una obligación puntual, tratamos de que sean específicos para mitigar cualquier incumplimiento o error. Qué bueno que lo menciona Shirley, porque en general el interés de este conversatorio es hablar un poquito sobre
digamos, conceptos básicos para entender en contratos. No obstante, nosotros sí, obviamente cuando vamos a garantizar el cumplimiento de un contrato, pues revisamos con cierta profundidad de que tenga todas las partes que tiene que tener, lógicamente, para que pueda calificar para ser garantizado por nosotros. Esto simplemente como consejos para la práctica en general de la celebración de contratos en el comercio. Muy bien, también tenemos en los contratos, obviamente estamos hablando de contratos bilaterales, tenemos objeto y obligaciones de cada una de las partes. Aquí nuestra sugerencia es que todo esto debe estar claramente identificado y delimitado cuál es el alcance de la contratación que estamos haciendo. ¿Quisieran hacer alguna intervención al respecto de este contenido? Cris, el objeto del contrato ya determina la realización de una obra o servicio dentro de un plazo determinado. Es decir, que va a determinar el cumplimiento de la obligación del contratista. Este objeto siempre tiene que ser claro, específico, real, posible y lícito. Podemos acotar también que en ciertos contratos que se vuelven un poquito más complejos, existen los anexos en los cuales va a determinar especificaciones técnicas, especificaciones administrativas, obligaciones del contratista, y esto es importante que sean revisados y aprobados por las partes, es decir, aceptados con una firma para que en un futuro no haya ningún incumplimiento por un desconocimiento. Entonces, es importante, aquí se enfoca lo que va a hacer el cliente. Lo importante es que también sea claro, porque muchas veces en la práctica hay una confusión o solo ponen un número, o sea, siempre tiene que determinarse la obligación del contratista. No sé si la abogada María Gracia quiera o el doctor acotar algo más. Claro, efectivamente, respecto a los anexos que tú decías, necesariamente tienen que ir firmados, para que el día de mañana, pues las partes no digan, no los firmamos, no sabíamos. Nos ha pasado en algunos casos que se menciona el anexo 1 del contrato, el anexo 2 del contrato, y las partes no saben cuáles son los anexos. Entonces, mañana esos anexos nos podrían traer problemas. En cuanto también al objeto, tal como tú dijiste, pues tiene que ser muy claro. Por ejemplo, en práctico hablando, si yo pongo aires acondicionados, yo podría entregar cualquier aire acondicionado que yo quiera al contratante, y el contratante está esperando un aire acondicionado de determinadas características. Entonces, si nosotros nos queremos asegurar que el cumplimiento, que para ambas partes sea claro y se cumplan correctamente las obligaciones, debe estar claramente detallado. Eso Muy bien. es. Tal vez para conectar, porque está clarísimo en tu ejemplo que no es lo mismo la provisión de este equipo con esta referencia en este tiempo. Bueno, lo del tiempo estaría en otra cláusula, pero bueno, lo del objeto sí que está clarísimo que debería estar lo más determinado posible. Y también para recoger el tema de los anexos. Lo que pasa es que a veces lo que menciona Shirley es tal cual, a veces los contratos son muy complejos. Entonces podemos acudir a decir, se detallan en el anexo 1, pero no nos olvidemos de firmar el anexo, porque si no, claro, cualquier parte podría poner cualquier otro anexo y sería igualmente válido, entonces no tendría no cumpliría con el propósito para el que fue elaborado el anexo precisamente. Bueno, aquí lo teníamos, el tema de los anexos. Tal vez algo sobre las declaraciones. Lo que pasa es que las declaraciones está como relacionado con lo que nos decía el doctor, como cuál es la causa que te lleva a contratar, cuáles son las antecedentes de tu contrato. Tal vez, María Gracia, si nos puedes comentar. Claro, Cristina. A ver, en nuestra experiencia hemos visto algunos contratos donde existen declaraciones, por ejemplo, para hacerlo práctico, tenemos un contrato de construcción y existen estudios previos que no los hice yo como constructor, sino que los hizo un consultor. En el contrato, en las declaraciones, podría existir una cláusula de declaraciones que yo diga que estoy aceptando los estudios, que estoy de acuerdo y que voy a construir en base a ellos. ¿Qué sucede si esos estudios, que ya estoy aceptando las declaraciones, contienen errores? Y no dejé por sentado nada. Que realmente ahí el consejo es, sí, yo puedo decir que estoy recibiendo estos estudios. Sin embargo, en el caso de que existan problemas con los estudios, dejar claro que no va a ser mi responsabilidad y que podremos tomar ciertas decisiones que nos ayuden a que esta persona que va a construir sobre estudios que están mal hechos no incumpla.
Entonces, Claro. eso es muy importante porque nos hemos topado, corrígeme Shirley, varios contratos donde efectivamente pasa eso y después el contratista, al que le toca construir, está con el problema. Claro. Sí, Necesariamente, sí, Shirley. lo que pasa es que muchas veces se firman los contratos y no se toma en cuenta este pequeño detalle que va a afectar en un futuro. Por eso esto más es un consejo, no es tanto un consejo legal, sino de un buen hacer de un empresario, ¿no? En el buen hacer de un empresario, si tú estás escribiendo que conoces, es porque conoces. Si te declaras que te estás dando por enterado y que vas a ejecutar un plan, aunque no lo hiciste tú, pues es bien aconsejable como empresarios saber qué operaciones estamos asumiendo exactamente y a qué se refiere todo lo de los antecedentes, porque a veces las ganas de llevar a cabo proyectos, pues, claro, tal vez ganan sobre el tema de mirar hasta el último detalle, entonces también es bien importante eso, ese sería el consejo para nuestro público. Muy bien, con respecto a precio y formas de pago, bueno, el hilo conductor creo de este conversatorio es el tema de la claridad, ¿no? Que también debería estar muy claro, pero aquí toma una estructura un poquito diferente. ¿Qué sugerencias tendríamos? ¿A quien quisiera participar? Todo contrato debe estar cuantificado. Todo contrato debe tener un monto y debe tener una forma de pago. Es importante en la práctica que en esta forma de pago ya se determine las fechas, los hitos, los cronogramas, las actas, ya para que haya una buena revisión en el momento en que haya alguna situación que se presente y más que nada saber cumplir las obligaciones del contratista, ¿no? Muchas veces para mitigar riesgos hay contratos también que te permiten hacer un reajuste de precios cuando hay modificaciones en los costos. Entonces, todo eso lleva y todo eso tenemos que revisar en el momento en que definimos un precio y las formas de pago. Cristina, también cuando hay un anticipo debe estar por sentado el porcentaje y también ver si hay un anticipo, cómo se va a devengar el mismo. Bien, María Gracia. Sí, justamente quería agregar respecto a esto que está súper claro, Shirley, en el tema de que el precio debe necesariamente estar en el contrato, establecer la forma de pagarlo. Podría ser que los pagos son en partes, podría ser que existe un anticipo y un pago final, podría ser que los pagos, o sea, existen distintas maneras de cómo establecer. Por ejemplo, si yo tengo un contrato con varias entregas, y cada una de esas entregas tiene, digamos, la primera entrega pago el 20%, la segunda entrega pago el 70% y la tercera pago el 20% restante, supongamos. Entonces, ¿qué es necesario o qué se aconseja realmente hacer ahí? Tener determinado que con cada entrega existe un acta que me permite a mí pedir mi pago. Si yo no tengo ningún documento que a mí me viabilice el pago, ¿cómo puedo yo pedirle o decirle a mi contratante, oye, estás en mora de pagarme? Entonces es muy importante que si está en hitos, esté especificado bajo qué documento o quién va a autorizar el pago, de tal manera que no existe ese vacío, que el día de mañana las partes pues entren en conflicto. De acuerdo, María Gracia, ese consejo es bastante importante porque cuando las obligaciones se pueden cumplir en una fecha determinada, pues también podemos poner el pago en una fecha determinada y no hay mayor complejidad. El tema es que cuando un pago se genera al cumplimiento de un hito, de alguna forma tiene que existir una fecha determinada de cumplimiento. Entonces, para poder determinar en qué fecha cumpliste, pues es importante que hagas un acta de recibo, oye, recibiste, listo, entonces a partir de la fecha de recibo es cuando se entra se hace líquido el pago de lo que se tenga que avanzar en ese momento. Entonces, ese es un consejo general de cuando estamos firmando, estamos imaginando un contrato, que quede muy bien reflejado a todo lo que nos vamos a obligar, también en qué plazos tengo que hacer que todo esto sea factible y que ese flujo de dinero me sirva para financiar el propio proyecto. Creo que son cosas fundamentales, no tanto legales, sino relacionadas con el quehacer, digamos, de proyectos y contratos en general. No sé si tengan algo más que agregar. Sí, ¿sabes qué es importante, Cristina, en esta época, sobre todo en contratos, digamos, de construcción? Porque, bueno, en consultoría yo estoy en mi casa y
no voy a necesitar nada, pero me refiero a que con la pandemia, por ejemplo, en construcción, van a tener que gastar ahora en elementos de bioseguridad, que antes Claro. no contaban dentro de los rubros de un contrato, o para mí no era un gasto, porque yo no necesitaba comprar mascarillas ni nada por el estilo. Entonces, sí es muy importante que tomemos en cuenta, que tomen en cuenta los contratistas, que deben tener esto visualizado para que no se les escape, porque si el contrato, como señalaba Shirley, no tiene reajuste, aparte que sería un rubro nuevo, pero en todo caso no tendría como yo cobrarlo y sería directamente a mi costo. Ya. María Gracia entendería que si no está este rubro, no hay reajuste. No, o sea, realmente ahí no habría reajuste, porque el reajuste se utiliza sobre los rubros contractuales. Si no estuviera tomado en cuenta, realmente ahí no habría un reajuste, porque es un rubro Eso es nuevo. bien importante. Son los insumos del contrato los que están sujetos a una posibilidad de reajuste, no cosas externas al contrato, ¿no? Entonces, esa cláusula es válida para cuando los precios cambian, pero solamente para los precios relacionados al contrato, que sí es bien importante. Los que estarían ahorita, pues no están relacionados con el contrato en realidad, ¿verdad? Son de bioseguridad. Exacto. Así es. Bueno, muy bien. Para continuar, bueno, también tenemos algunas sugerencias sobre plazos, ya que estamos hablando sobre la elaboración prácticamente de un contrato. Bueno, aquí también la sugerencia es que todo esté claro, y esto está muy en relación con el tema anterior, plazos y pagos, ¿no? Porque aquí nos encontramos también el tema de definir los hitos o las etapas que le dan curso a obligaciones o pueden dar curso a pagos, ¿no? Entonces es bien importante definir los hitos y que los hitos tengan, al menos si no una fecha cierta, una fecha determinable, porque cuando se cumple un hito y le da curso al hito siguiente, pues será la fecha a partir de la que terminó el hito anterior en la que se inician las obligaciones de la nueva etapa. Entonces es bien importante, si el contrato tiene cierta complejidad, definir esto claramente. Esto, bueno, creo que Shirley lo mencionabas ahorita, ¿no? Un poquito más temprano, el tema del anticipo relacionado con el plazo, si nos quisieras comentar. Claro, hay que ver que todo contrato debe tener un tiempo de ejecución. Ya, cuando es importantísimo tomar en cuenta que cuando hay un anticipo, es muy recomendable que el plazo inicie a partir de la entrega del mismo. En el caso de no tener esta condición, el plazo iniciará a partir de la firma, haya o no haya la liquidez del anticipo. Es decir, que el cliente va a estar obligado a iniciar su obra o provisión o su consultoría. Hay que ver también que, como siempre se mencionaba, hay contratos mucho más complejos, ya que también tienen etapas o fases, por ejemplo, de la provisión y la fase de la instalación. Entonces, es importante definir que estas etapas tengan sus plazos para poder también ver definirlo en el cronograma, cada obligación en tiempos de entrega o tiempos de construcción, de provisión. De acuerdo, Shirley, sobre todo con eso del anticipo, porque a lo mejor un empresario hace sus cuentas en base a recibir dinero, empezar a ejecutar para luego llegar a un buen fin. Pero si a lo mejor firma el contrato, no ha recibido el anticipo, empiezan a correr los términos de lo que se ha comprometido. Entonces es súper importante, y esa es la sugerencia que estamos haciendo, si tu contrato incluye un anticipo, que el contrato inicie su curso en el momento en que recibes el anticipo, así ya puedes ejecutar todo el plan que tenías en mente, porque si lo tienes que ejecutar sin esa liquidez tal vez es un poco más complicado, ¿no? La sugerencia en general. Muy bien, y también tenemos aquí, bueno, que debe haber tal vez en los plazos considerar acuerdos respecto a prórrogas y la suspensión de plazos. María Gracia, tal vez quisieras, o Shirley. Realmente como sugerencia, en el contrato sería importante pactar prórrogas y suspensiones, quién las va a otorgar. Para que mañana cuando existan situaciones que me lleven a mí a tener que suspender, como por ejemplo ahora que fue la suspensión por el estado de excepción, ¿quién va a autorizarla? Es muy importante dejar determinado esta situación para que no haya duda de quién es quien tiene que autorizarla. Exacto, que tú sepas quién es tu interlocutor para ese caso, ¿no? Y que logres negociar con esa persona. Muy bien. ¿Debería ser el administrador?
abogada. Sí, en el caso de que sea el administrador, realmente es como las partes lo deciden pactar. Si hay un administrador, normalmente es quien lo hace, porque es quien está en contacto con el contratista. Muy bien. Bueno, también tenemos que a veces existen obligaciones de suministrar algo, de construir algo, y además existen obligaciones que están relacionadas con el mantenimiento de ese algo que se suministró o que se contrató, ¿no? Aquí el punto es que, bueno, eso tiene que estar muy claro en el propio objeto, tiene que estar muy determinado a qué nos vamos a obligar. Pero bueno, la sugerencia es que existe mantenimiento de obras, se divida el tema de las garantías. Tal vez, Shirley, tú lo tengas muy presente este tema, si nos pudieras comentar por qué sugerimos nosotros que se dividan las Ya, obligaciones. lo que pasa en la práctica es que lo que hay que revisar es que cuando un contrato tiene diferentes tipos de obligaciones, por ejemplo, una obligación de provisión, una obligación de instalación o una provisión o una etapa de mantenimiento, cada una de estas fases debe tener su monto, su plazo, sus obligaciones, siempre estar delimitada y hasta sus propias garantías, porque en algún momento va a permitir esto a que el fiscalizador o el administrador tener claro cada una de las obligaciones por etapas o por fases. También No sé, la agregar abogada, el doctor. ahí en el tema de mantenimiento, viéndolo no como obra, poniendo el mismo ejemplo de aires acondicionados que ponía hace un momento. Yo decido, firmo un contrato de provisión de 30 aires acondicionados con el mantenimiento durante N años. Es muy importante dividir cuánto tiempo voy a tener para cumplir con la entrega de estos aires acondicionados y cumplir con esa obligación, por ende ya hay una parte cumplida del contrato. Y dividir cuánto tiempo voy a dar mantenimiento y cuánto tiempo voy a tener para cumplirlo. Entonces, podría tener 30 días para entregar la provisión, pero 4 años para el mantenimiento, uno anual. Entonces, también eso es muy importante, también dividir en tanto en precio como en plazo, para que estas obligaciones, agregando a lo que decía Shirley, puedan tener cada una de sus garantías. Entonces, supongamos que tuvieron la garantía de fiel cumplimiento por cada una de las obligaciones. Una por la provisión, entregado de los aires acondicionados, se libera ese riesgo y continúa únicamente el de mantenimiento. Que son otras Claro, obligaciones y la garantía tendría otro monto porque ya habrías liberado, porque ya entregaste todos los equipos, ya no tienes esa obligación en curso. Exacto. ¿Verdad? o sea, lo óptimo es que las garantías se dividan, pues no, de acuerdo a la obligación y a las obligaciones del cliente. Exactamente es el punto, muy bien. Creo que lo explicamos y está un poquito en la diapositiva, así que continuemos. Bueno, esto creo que es una cláusula que también, volviendo a la introducción, ¿no? Que esto podría ser bastante hondo en la discusión y sé que tomar el tema desde una perspectiva, digamos, más académica, pues supera con mucho lo que podemos hacer en este espacio. No obstante, esta cláusula sí que ha resultado bastante importante en el último tiempo, entonces sí que merece que hablemos la cláusula de caso fortuito, fuerza mayor. Aquí la sugerencia en general es definir qué eventualidades se consideran de causa de fuerza mayor y en lo posible pues que sea una lista bastante amplia. Bueno, obviamente esto está muy relacionado con el contenido que está en el Código Civil, que es donde está definida la cláusula de fuerza mayor. ¿Quisiéramos comentar algo, alguien de nuestro panel? A ver, el tema, el caso fortuito de fuerza mayor, obviamente se puso más que nada, digamos, de moda por el tema de la pandemia. Evidentemente hay casos visibles, irresistibles y no culposas para las partes que influyen en el cumplimiento de sus obligaciones. A lo imposible nadie está obligado a cumplir. Hay un hecho, por ejemplo, en la naturaleza, o hay un hecho humano de magnitud como una pandemia, evidentemente eso va a influir en la ejecución de los contratos. Esa es una causante eximente de la responsabilidad. Claro, el caso fortuito tiene sus características. Es un imprevisto, irresistible. Porque si fuera previsto, como por ejemplo cuando sucede en los inviernos, que sabemos acá que en nuestra costa
somos afectados normalmente entre enero, marzo, abril, inviernos fuertes, que pueden ocasionar algún tipo de daño, algún tipo de retardo en la ejecución de los contratos, sobre todo de construcción. No podríamos aplicar caso fortuito y fuerza mayor, porque es un hecho previsible. Lo que podría ese contratista es tomar las previsiones del caso para salvaguardar o pedir una plazos, etcétera, etcétera. Entonces el tema caso fortuito y fuerza mayor también obedece una teoría de riesgo estudiada y muy importante. Hemos tenido contratos muy significativos en temas inclusive de contratación pública que se ha alegado el caso fortuito y la fuerza mayor en el cumplimiento de las obligaciones. Inclusive ha llegado a ejecutarse o ha llegado a quererse iniciar unos procedimientos de terminación unilateral, pero se ha alegado por parte del contratista, debidamente justificado, en ciertos casos, el tema del caso fortuito y fuerza mayor. Yo recuerdo hace años con el tema de la Josefina, que hubo una escuela que quedó hundida bajo el agua y la entidad contratante exigía que el contratista cumpla los plazos. Eso realmente imposible. Y el tema fue por ahí. ¿No? Y otros temas también como huracanes que han ocurrido en Centroamérica o en Estados Unidos que han impedido el suministro de equipos acá al Ecuador. Entonces, realmente es un eximente de la responsabilidad y que debe ser aplicado revisando correctamente pues, las circunstancias en que se da para poder ser alegado. De acuerdo, sí que hace falta tener en nuestro contrato pues una cláusula de estas para que todos estos eventos que nos menciona, doctor, pues exista la posibilidad de encontrar una vía para no resultar obligados a aquello que resulta luego imposible de cumplir, ¿verdad? María Gracia, perdone. También depende de la carga de quien tiene, digamos, la responsabilidad, por ejemplo, del caso fortuito. No es lo mismo aplicar esa exención, digamos, o esa justificación al incumplimiento si, por ejemplo, se trata de obligaciones genéricas al cumplimiento de obligaciones específicas. Es muy distinto. O cuando el deudor está en mora de la entrega. Entonces, todas las circunstancias deben ser analizadas para alegar ese caso. En lo que respecta al clausulado, en lo que estamos analizando en los contratos, es importante que se incluya eso. Así es, complementando también con lo que dice el doc, justamente retomando el tema de que la cláusula es muy importante que está en el contrato. Además de que pues se determine, es muy importante que exista un procedimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Yo estoy sufriendo la fuerza mayor. Determinar cuánto tiempo tengo yo para decirle a mi contraparte que me encuentro en esta situación. Y también es muy importante determinar cuánto tiempo voy a esperar superarlo. Porque puede ser que sea un tema, un caso fortuito, una fuerza mayor, que no la voy a poder superar en 100 días, 120 días y el contrato era de 30. Entonces, realmente, ¿para qué voy a esperar 100 días? O sea, mejor termino el contrato. Lo ideal sería poner estos tiempos y también establecer que en caso de que tenga uno que terminar el contrato por esta situación, pues sea de mutuo acuerdo. No es un incumplimiento voluntario, sino debido a esta situación. Está muy bien, solamente anotar, bueno, lo que acabas de decir, María Gracia, está dentro de la diapositiva, y es definir el efecto. ¿Qué pasa cuando esto ocurre y qué proceso tenemos? ¿A quién le tenemos que notificar qué, en qué plazos y qué va a pasar después? Esto es prácticamente las preguntas que tenemos que resolver. No es una tarea fácil porque mira que al hacer este tipo de cláusulas hace un año nadie hubiera pensado que podría pasar lo que tenemos hoy en la realidad. Pero mira que hasta lo que impensable puede pasar es súper importante. Yo creo que cada vez aprendemos más, ¿no? En la práctica mercantil, de qué importante es tal vez tener estas cosas claras y empezar a reflejarlas de manera adecuada en contratos que le sirvan a ambas partes. Muy bien. Vamos a ver cláusulas especiales. Tenemos una cláusula que es un poquito diferente, tal vez no tan estándar dependiendo del tamaño del contrato, que es el tema de la multa.
bueno, queriendo definir una multa a mi modo de ver, o dentro que yo no soy abogada, creo que ya se notó dónde estaban los abogados dentro de nuestro conversatorio. Yo definiría una multa como una cláusula que lo que intenta es que cada parte tenga un incentivo para cumplir. O sea, si alguna de las partes están teniendo dificultades para cumplir el contrato, si hay una multa que empieza a caer en su contra, pues sí va a tener digamos, ese mecanismo de presión para el cumplimiento de obligaciones, que no se sabe cuál de las partes al final va a entrar en dificultades, porque puede ser también cualquiera de las partes, ya sea la contratante o la contratista, la que puede incurrir en mora en el cumplimiento de sus obligaciones, y se diseñan multas pues para que exista ese incentivo para el cumplimiento, y en alguna forma para lograr equilibrio entre las partes, porque quien está sufriendo un retraso tiene que asumir tal vez más costos para continuar con esos trabajos, o tiene que asumir más costos para las obras posteriores que no inician a tiempo porque existen retrasos. Entonces, es una visión, digamos, desde esa perspectiva de lo que es una multa. Digamos que las sugerencias que tenemos aquí es tal vez el tema de la proporcionalidad. María Gracia, si nos quisieras comentar, aquí están los elementos que debería tener una cláusula de multa cuando existe. Efectivamente, muy bien, Cristina, en tu definición de multa realmente es así, es una sanción pecuniaria por un incumplimiento. La idea de la multa, como bien dices, es sentirse un poco presionado. La idea de la multa nunca debe ser cobrar la multa y terminar el contrato. Lo que las partes quieren es que se cumpla el contrato, y si en el caso que te estés demorando y no me estés cumpliendo el plazo, yo te voy a generar una sanción, que es esta multa. Por eso se habla un poco de proporcionalidad. No voy a poner yo una multa que supere el monto del contrato, porque realmente, entonces, ¿para qué estoy suscribiéndolo? Es importante tener en cuenta, en la mayoría de los casos, pones un porcentaje del valor del contrato, un 1%, un 1 por 1000, dependiendo del valor. Hay que ir haciendo más o menos el cálculo de lo que uno más o menos estima que le costaría cada día de incumplimiento. También es súper importante en el contrato poner qué situaciones me generan multa, como bien dice ahí, poner también o establecer cuánto tiempo yo voy a esperar que me siga incumpliendo. ¿Qué quiere decir? Si yo podría atar esta cláusula de multas a que si ya me ha superado el N% del valor del contrato, yo procedo a terminarte el contrato, porque no, más me cuesta continuar en esta relación generándote una multa que en mi necesidad de poder cumplir el objeto del contrato. Y adicionando a eso es establecer cómo la voy a cobrar. Si es que es un contrato de pagos parciales, o por ejemplo aquí en tema de la planilla, descontarla de la planilla, o si hay 2 pagos, hay un anticipo y un pago final, te la descuento al final. Estas cosas también tienen que quedar determinadas, y también obviamente tienen que notificarle, oye, estás incumpliendo, estás generándote, te empiezo a generar multa, para que también las cosas estén claras. No sé si se me escapa algo. Tendría que ser un castigo, abogada. Sí, efectivamente. Claro, prácticamente es un castigo, pero yo creo que María Gracia lo ha explicado bastante bien. O sea, hay un límite en el que se puede tolerar un incumplimiento, ¿no? Pero cuando las cosas, el incumplimiento, ya la multa supera cierto valor con respecto a lo que tengo contratado, ya se sabe que puede resultar más costoso continuar con ese contrato, e igual, si no llega a buen término, voy a tener que buscar a alguien más que me termine el trabajo que estaba realizando, lo cual también tiene un costo implícito, por supuesto. Entonces es cuando esta cláusula, digamos, tiene efecto. Y a esa proporcionalidad es súper importante, porque no podría terminarse un contrato grande por un incumplimiento minúsculo, y tampoco tener una multa minúscula como que no suponga nada con respecto al valor del contrato y no sirva para ese incentivo de continuar con el cumplimiento. Entonces, son puntos muy válidos. Muy bien. Ahora, bueno, sí tenemos otras cláusulas que son, por ejemplo, terminación del contrato. Ya hemos dado pequeñas puntadas con respecto al tema de terminación de contrato, causales, procedimiento. Tal vez, María Gracia, si nos puedes ayudar. Realmente, bueno, como estos consejos que estamos dando justamente en el día a día de la gente que suscribe contratos, esta cláusula es determinante y es muy importante.
uno tiene que establecer por qué razones me puedes terminar un contrato y también el procedimiento. ¿Por qué el procedimiento? Porque debe existir la oportunidad de las partes de defenderse en este proceso contractual. Es decir, me notificas, contratista, estás incumpliendo. ¿Qué pasó? Decir, no, esto no está incumplido por esta razón, o estoy atrasado por esta razón. O sea, poder defenderse, explicar. Ahora, si el incumplimiento efectivamente está dado y no se supera, esto podría ser, obviamente, el inicio de la terminación unilateral del contrato. Y es muy importante dejarlo sentado en el contrato para poder terminarlo, que sea súper claro. Pues sí, súper importante que apliquen plazos, ¿verdad? Y que apliquen procedimiento, tanto en contrataciones, bueno, en públicas obviamente que tenemos una experiencia enorme en eso, pero entre privados, que es el foco de todo este conversatorio, pues también muy importante que exista un equilibrio entre las partes a la hora de poder terminar el contrato. De acuerdo. Tenemos también cláusulas que son muy aconsejables de tener, por ejemplo, controversias, si tenemos falta de entendimiento entre las partes, cómo vamos a solucionar el tema, si vamos a ir a mediación, si vamos a acudir a un arbitraje, si vamos a definir cuál va a ser la jurisdicción del domicilio de las partes y cuál va a ser la ley aplicable. Prácticamente, pues lo mejor, el consejo en general sería entenderse bastante bien con quien te han contratado, ¿no? Ojalá fueran familia, entonces todo maravilloso. Pero bueno, no siempre todo marcha como las partes quisieran, entonces sí es muy importante también definir esto de antemano, porque nadie cuando está contratando sabe que va a llegar a esas digamos, faltas de entendimiento que les pueden llevar a problemas, pero bueno, pasa de todo. La sugerencia al respecto de esto, si alguno quiere apuntar, ¿cuáles serían las sugerencias para el público? Realmente aquí las partes deben llegar a un acuerdo, bien sea que se quieran ir a la mediación o el arbitraje o directamente a un juicio. Como tú bien decías, pues se aconseja quizás lo primero para que sea más rápido. Más amigable. Exactamente, y más amigable, efectivamente. En el tema de la mediación y arbitraje, la cláusula tiene que estar escrito con determinada forma, debe cumplir ciertas formalidades que están establecidas en la ley, y porque si la cláusula está mal hecha, no procede el arbitraje. Entonces, nosotros como recomendación en la página de la Cámara de Comercio está una cláusula, podrían bajarla y ahí tienen su cláusula arbitral bien hecha. Ya, muy bien, muchas gracias. ¿Qué pasa cuando nuestro contrato empezó, pero tenemos que modificar el curso o el alcance de lo que queremos hacer ha cambiado o las características? Si alguno quisiera anotar una sugerencia para el público, creo que en esto el consejo de siempre, creo que todas las diapositivas ha sido claridad, ¿no? Definir muy claramente cuáles son esas obligaciones adicionales y todo lo que ha aplicado en lo anterior. Que mires muy bien los plazos que van a aplicar, cómo se van digamos, en tu cronograma general, cómo se pueden superponer con el resto de actividades que tienes en curso, por si acaso se trata de un aumento en el alcance del contrato. Todo tiene que seguir los mismos consejos que hemos venido dando, ¿no? El tema de claridad, plazos, formas de pago, qué hitos generan, qué derechos u obligaciones entre las partes. No sé si haya más anotaciones o continúo. Solo para agregar, Cristina, aquí en las modificaciones del contrato es importante dejarlo por escrito. Nos ha pasado algunas veces que las partes deciden modificar algo, pero como están de buenas, no hacen el contrato escrito, no lo instrumentan, no hacen el documento. Entonces, cuando las partes tienen problemas, porque efectivamente vienen problemas cuando hay oscuridad, cuando hay claridad no hay problemas, podrían entrar en problemas, pero está clara las cosas. Pero al momento de no poner por escrito, que sí nos ha pasado, el día de mañana, como yo le digo a él, bueno, pero nosotros ya habíamos acordado esto. Entonces, esta es la prueba de esos cambios. Por eso a mí es muy importante que esté suscrito por las partes, de tal manera que no queda duda. De acuerdo. También un consejo de buen hacer, ¿no? Ya, que se firme que también se haga estos contratos, que generalmente en la práctica se da
por obras adicionales, por ejemplo, por cambios que existen en el contrato, que se realicen antes de los cambios, antes de la construcción, antes de la ampliación, no, o sea, que no se realicen posterior a la ejecución, que sean siempre antes para que esté determinada la obligación del contratista. Súper importante porque el cronograma tiene que permitírtelo también, ¿no? Muy bien. Así es. Bueno, creo que tenemos algunas sugerencias de cuando las empresas piensan aliarse con otras para cumplir obligaciones. Primero que todo, ¿en qué contexto es que las empresas se alían? Yo creo que, Shirley, tú lo ves muy de primera mano, ¿no? Esto de las empresas que se alían con otras. Claro, generalmente las empresas se hacen una alianza a través de consorcios. Ya, ¿qué en sí son los consorcios? Son cuando las personas o contratistas, colaboradores, se unen para hacer sus esfuerzos, unen cada uno con sus esfuerzos y experiencias. Te doy, por ejemplo, el contratista que tiene experiencia en movimientos de tierra se hace una alianza con el contratista que tiene experiencia en edificaciones. Los dos unen sus esfuerzos y tienen éxito en su contrato. Hay que tomar en cuenta que esto en la práctica se da a través de los consorcios. Estos consorcios, cada uno va a tener una participación, pero esto no quiere decir que se obligan proporcionalmente. Los dos se obligan solidariamente ante el contratante. De acuerdo con eso. El tema es que a veces, muchas veces, se busca una alianza para completar aquello que no es de nuestro expertise, que no es la principal actividad que desarrollamos, entonces buscamos la experiencia de alguien más para calificar o para ejecutar cierto tipo de obras. Y muchas gracias, Shirley, porque tú ya estás mirando en esto de, ok, ¿cuáles son las sugerencias? Que miren muy bien el socio que se están aliando, ¿verdad? Porque en estos casos, cuando nos referimos a solidaridad, no nos referimos a un bonito sentimiento, sino a toda una responsabilidad. Cuando tú dices que dos empresas se unen y que una va a hacer una parte y la otra, fabuloso cuando es así. Pero también vemos el caso en que se alían dos empresas y que prácticamente una va a ejecutar el proyecto y la otra está como para apoyar en el cumplimiento de todos los requisitos de calificación. Entonces, esa distribución de cargas entre las partes, pues tiene que estar muy clara porque al final cada parte se obliga por el todo y a eso se refiere la solidaridad. Si alguno de los socios era pasivo y que no iba a hacer nada en la obra y luego el otro no pudo cumplir, ese socio pasivo tiene que también responder por el todo, aunque haya sido un socio, digamos, pasivo, minoritario. La solidaridad tiene ese alcance de que cada una de las partes es responsable por el todo. Entonces es súper importante esa sugerencia de conocer muy bien con quién vamos a celebrar ese tipo de consorcio, porque ya lo mencionaba el doctor, ¿no? Eso es como un matrimonio también, entonces tiene muchos efectos y el consejo ese se va por ese sentido, ¿verdad? Hay que aclarar algo también, que ¿sí? Los consorcios no son personas jurídicas, son asociaciones que se constituyen para una obra específica. Claro, se generan relaciones entre las partes, entre esas la solidaridad. Ya el nuevo Código de Comercio ecuatoriano establece unos parámetros sobre las asociaciones y en materia de contratación pública ya están también reguladas la ley y resoluciones del SECOP. Pero en todo caso, los que se asocian deben entender, así como lo dice Cristina, que es como un matrimonio. Ambos responden de las obligaciones que están a cargo del consorcio en cuanto a la construcción específica, en cuanto a la obra o al contrato que accede. Entonces, quien incumple no es uno de los socios, quien incumple son todos los socios que constituyen o conforman el consorcio. Correcto, al que contrató no le interesa que discutan entre ellos quién tuvo la culpa de qué, a mí cada uno me debe el todo, esa es la cuestión. Es muy importante. De acuerdo. Con respecto al consorcio, pues también súper importante que el acuerdo consorcial esté muy claro entre las partes también, pero aquí como cualquier otro contrato aplica todo lo que hablamos antes,
y no es la excepción. Si tú te vas a asociar con alguien para un propósito en específico, que lo mencionaba el doctor Mármol, pues súper importante decir para qué exactamente, cuándo y cómo, quién va a hacer qué, ¿no? Y bueno, la parte del procurador, María Gracia, si quisieras anotar algo. Bueno, es importante que ellos determinen quién va a ser el procurador común. Eso quiere decir quién los va a representar. Es un mandatario del consorcio. Es el que va a firmar quizás por el consorcio. También cada consorciado obliga al consorcio cuando suscribe algún documento, pero sí es importante tener un procurador común que tenga todas las tareas y las responsabilidades determinadas. Muy bien. Gracias. Bueno, muy bien. En este mundo de contratos, de todos los elementos que existen para que un contrato llegue a buen fin, pues hemos tocado solamente algunos. Importante resaltar que en nuestro papel como garantes de esos contratos, porque eso es lo que desempeña Seguros Confianza, que ya sea por necesidad del contratista o del contratante, nosotros podemos lograr garantizar el cumplimiento de esos contratos. Shirley, ¿nos quieres hablar un poquito de los productos que directamente tú estás en el día a día trabajando? Claro, como lo hemos comentado, estos contratos que obligan obligaciones de hacer, es decir, que se desarrollan de actividades, contratos de producción, de provisión, construcción, fiscalización, estudios. Si nosotros queremos que estos contratos se cumplan a cabalidad, es necesario incorporar una cláusula de garantías. Entre estas podemos, para garantizar y proteger la inversión y la óptima ejecución de nuestro contrato en los plazos determinados, debemos pedir una póliza de cumplimiento de contrato. Si necesitamos cubrir los recursos invertidos y amparar el buen uso de los mismos, una póliza de buen uso. Si nosotros queremos que nuestros contratos tengan unos materiales de óptima calidad, ya, y que sea su proceso de ejecución también óptimo, solicitamos la garantía de buena ejecución y calidad en los materiales. Y también en el caso de que nosotros seamos el contratante o dueño de un proyecto, ya, y tenemos tenemos contratos con proveedores o con subcontratistas, tenemos la póliza global. Vamos a ampararle a este dueño del proyecto las obligaciones de sus subcontratistas a través de anexos como de anexos de buen uso, cumplimiento y buena calidad. Muy bien. Este es el abanico de los productos que tenemos. Los que ha mencionado Shirley son algunos de ellos. No obstante, tenemos en esta especialidad de garantías algunos productos desarrollados que están en pantalla. Tal vez el que es un poquito diferente es el último de los que aparece aquí, que es seguro de crédito. Y tal vez aquí respondiendo la otra cara de la moneda, porque al principio nos hacíamos la pregunta de qué hacemos por nuestros clientes y les estaba comentando de cómo en una relación en la que existe un contrato, nosotros lo que hacemos por nuestros clientes es respaldarlo para que con nuestro apoyo pueda calificar de mejor manera a los contratos que desea celebrar. Con nuestro respaldo puede trabajar y crecer. Nuestra otra forma de soportar a los empresarios es, bueno, protegerlos de un riesgo que es evidente, que es cuando una empresa le otorga a sus clientes créditos comerciales, porque tiene el riesgo de que esos clientes no paguen esos créditos comerciales. Entonces, a través de las pólizas de seguro de crédito interno y de crédito a la exportación, protegemos el pago de esas facturas, o sea, que si el cliente deja de pagar, tenemos un siniestro cubierto por el seguro de crédito interno o de crédito a la exportación. Les agradecemos mucho por toda la atención y les deseamos feliz tarde a todos. Muchas gracias, Shirley, María Gracia, Gabriel, y bueno, hasta la próxima ocasión entonces. Cristina, también. Gracias.